Muy bien, en esta sesión entonces nosotros vamos a revisar algunos conceptos, algunas ideas que tienen que ver con el módulo de bioestadística y por lo tanto es importante que primeramente nosotros dejemos claras algunas cosas. Todo el material del aula virtual es material de estudio. Esto quiere decir que los documentos anexos, los vídeos, las láminas de PowerPoint, etcétera, etcétera, son material de estudio para la unidad. Además, en cada una de ellas o en cada una de las actividades se van a estar disponiendo de foros donde ustedes pueden dejar sus preguntas, sus consultas, los cuales trataré de responder a la brevedad. Como ya les decía, se va a disponer de material bibliográfico, material que ustedes van a poder consultar, y si necesitan algún material extra también me lo pueden solicitar. Es importante que tengan claridad que todo lo que nosotros hagamos, incluso la evaluación, va a ser a través del software Stata, el cual se encuentra disponible para todos los estudiantes de la universidad. En cuanto a la evaluación, eso todavía lo estamos manejando con la coordinadora, pero hasta el momento sería también a través del software Stata. Como esta es una actividad que va a ser en línea, en realidad la asistencia no es de carácter obligatoria, obviamente, y está sujeto a que cada uno de ustedes consulte los materiales que se disponen para su estudio. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Brevemente vamos a conversar o les voy a estar dando algunas referencias de cómo se utiliza la bioestadística en ciencias biomédicas, cómo se llevan a cabo resúmenes de resultados en investigación y vamos a ver la distribución normal y su comprobación a través del software Stata. Entonces, partamos. ¿Por qué es relevante que todos los profesionales de la salud deban estudiar estadística? Es una pregunta que a lo mejor algunos de ustedes hicieron cuando vieron que en su malla, en su formación, tenían estas asignaturas de estadística o bioestadística. Bueno, es altamente relevante porque toda la evidencia científica, toda la medicina basada en la evidencia, se basa en los métodos estadísticos. Las comprobaciones de las hipótesis, por qué se prefiere algún medicamento por sobre el otro, cuáles son los resultados que uno podría esperar al tener cierto tratamiento, cuál es la esperanza de éxito que se puede tener, etcétera, etcétera. Es un método que está altamente validado por la comunidad científica y resulta el eje principal de la mayoría de las comunicaciones en ciencia de la salud, llámese artículos originales, libros, ponencias, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos del capítulo de resultados, lo que estamos hablando en realidad es de la fase empírica de la investigación. Una vez que nosotros ya recolectamos, ya pusimos a prueba nuestra metodología, etcétera, etcétera, nosotros todas esas observaciones vamos a tener que canalizarlas o resumirlas, mejor dicho, en los resultados. A grandes rasgos, en ciencias biomédicas nosotros vamos a encontrar dos tipos de resultados o de estadística, que es lo que se refiere al capítulo de resultados: descriptiva e inferencial. Lo más importante en cualquier tipo de resultados o en las bases de la bioestadística es que tienen que ser muestras que hayan sido recogidas de manera aleatoria. Cuando nosotros tenemos muestras de tipo aleatorio, tenemos la posibilidad de obtener muestras representativas y por lo tanto todas las conclusiones a las que lleguemos pueden estar o interpretarse como relevantes para la población objetivo sobre la cual se está trabajando. Entonces, como bien dice su nombre, la estadística descriptiva nos permite relatar, condensar, resumir, ¿cierto?, las variables o los resultados que se obtuvieron de nuestras variables. Ustedes pueden conocer o deben conocer de sus estudios de educación media, ¿cierto?, el promedio, la mediana, la moda, etcétera, etcétera. Todos esos contribuyen a la estadística descriptiva o conforman la estadística descriptiva desde el punto de vista numérico. También para ello se utilizan gráficos, tablas, etcétera, etcétera.
Por otro lado, la estadística inferencial nos ayuda a hacer, como dice su nombre, inferencia o tener algunas conjeturas respecto a lo que ocurre con la población que nosotros estemos estudiando. Porque recordemos que al trabajar con muestras no tenemos la realidad de toda la población, sino que tenemos parte de ella, sobre la cual nosotros creemos que es representativa. Y por lo tanto buscamos que una característica que está presente en esa muestra, a través de la estadística descriptiva, podamos inferírsela o extrapolarla a la población mayor. Así, además, nosotros trabajamos la estadística de manera distinta dependiendo del tipo de variables que se estén trabajando o con la cual estemos estudiando el fenómeno. Tenemos variables de tipo cualitativo y variables de tipo cuantitativo. Cuando las variables son de tipo cualitativo, por lo general se van a resumir solamente en frecuencias absolutas y porcentajes, mientras que las variables cuantitativas tienen una serie de características de medidas de resumen, de tendencia central, de dispersión y de forma que nosotros iremos viendo en la medida que avancemos en el curso. Es muy importante que cada vez que nosotros trabajamos con muestras, tenemos que tener un intervalo de confianza para cada una de esas medidas descriptivas. ¿Por qué? Porque recordemos que al trabajar con una pequeña muestra, nosotros tenemos que buscamos inferir lo que ocurre con una población más grande. Eso lo obtenemos a través del intervalo de confianza. Y aquí aparece nuevamente la campana de Gauss. Esta distribución, ¿cierto?, que nos permite resumir gran parte de las características presentes en la naturaleza. Esta tiene varias características que la hacen única. Por ejemplo, que el promedio, la mediana y la moda coinciden, ¿cierto?, la mitad y subdividen esta campana en dos partes iguales. Además, esta campana tiene la característica de tener cierto tipo de elevación, ¿cierto? O espiga, como le podamos denominar, ¿cierto? Que nos habla de la concentración de los datos. A ese fenómeno nosotros le denominamos kurtosis. Por lo tanto, la distribución normal tiene una característica mesocúrtica, es decir, esta forma que podemos ver acá, que no es ni plana ni es muy espigada, ¿ya? Por lo tanto, la campana de Gauss tiene esa característica, es mesocúrtica. Además, tiene la posibilidad de que nosotros podemos ir subdividiendo, ¿cierto?, esta campana y calcular las probabilidades de ocurrencia de un fenómeno de acuerdo a la distancia en desviaciones estándar que se representan en esta figura. Por ejemplo, acá, o hacia la derecha, tenemos la media, simbolizada por el símbolo μ, más una desviación estándar, más dos desviaciones estándar, más tres desviaciones estándar. Por otro lado, a la izquierda tenemos la media menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar, menos tres desviaciones estándar. Así, cuando estamos a una desviación estándar, podemos encontrar alrededor del 68% de los datos concentrados en torno a la media. Cuando estamos a dos desviaciones estándar, estamos cerca del 97% en torno a la media. Y cuando ya tenemos las tres desviaciones estándar, estamos casi alrededor del 99% de las observaciones. ¿Por qué es relevante esto? Porque todos los intervalos de confianza se calculan en virtud de las desviaciones estándar. Cuando algo cae por sobre dos desviaciones estándar, nosotros decimos que es anormal, ¿sí? No sigue una distribución normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque como podemos ver, la campana a dos desviaciones estándar hacia la derecha o hacia la izquierda ya empiezan a quedar datos marginales, las colas de esta distribución, lo que no es representativo de la mayoría de la población.
Para eso existen pruebas estadísticas que se pueden utilizar para comprobar la normalidad de los datos. Por ejemplo, la prueba de Shapiro-Wilk, la de Kolmogorov-Smirnov, Durniken-Hansen. Vamos a ver ahora en el software Stata cómo se comprueban estos supuestos de normalidad. Para ello, nosotros vamos a utilizar la base de datos de Stata que ya habíamos trabajado con anterioridad, ¿cierto? En la cual tenemos la edad, los kilogramos, el sexo de la persona, dieta, resultado, etc. Vamos a ir a estadísticos, resúmenes, test de distribuciones y gráficos, y nos vamos a encontrar acá abajo con el test de normalidad de Shapiro-Wilk, que es el que vamos a utilizar en esta oportunidad. Me dice la variable que quiero medir la normalidad, en este caso utilizaremos delta kilogramos y le vamos a dar submit. Si nos damos cuenta, arroja la instrucción swilk, la variable que queremos comprobar, y nos entrega acá al final una probabilidad que sea mayor a z. Lo que nos está diciendo en realidad es la probabilidad o dónde se encuentra en virtud de la curva que nosotros analizamos con anterioridad, ¿ya? Eso es lo que nos está entregando ese p-valor. Como regla general, cuando este p-valor o esta probabilidad es mayor a 0,05, la variable que estamos analizando sí sigue una distribución normal. Si el p-valor es menor a 0,05, la variable no sigue una distribución normal. Veamos cómo se comporta esta variable a través de un histograma. Vemos que el histograma aparece de una forma similar a la campana de Gauss que nosotros habíamos descrito con anterioridad. Por lo tanto, podemos saber que esta variable sí sigue una distribución normal y por lo tanto nos permite, ¿cierto?, los resultados que vayamos a lograr con ella, extrapolarlos a la población. Ahora al avanzar, nosotros tenemos que responder ciertas preguntas. Porque cuando nosotros estamos trabajando con una base de datos o con alguna observación o vamos a trabajar algunos resultados, ¿ya?, nosotros siempre vamos a medir o vamos a llegar a tomar alguna característica de la unidad de análisis por alguno de estos tres maneras. Primero es que un equipamiento, una máquina lo realice. Por ejemplo, vamos a medir el peso con una masadora. Dos, o el segundo método, que un evaluador utiliza instrumentos o herramientas para determinar una medida. Por ejemplo, usted ocupa un tallímetro, utiliza alguna cinta métrica para medir el perímetro de cintura, etcétera, etcétera. Está utilizando usted como evaluador su criterio clínico, su ojo clínico, para darle valor a esa característica. Y finalmente, existe un constructo, una encuesta, un tipo de test score que va a entregar un resultado. Este último paso está muy relacionado con lo que vendrían siendo dimensiones más bien cualitativas, por ejemplo, percepción de calidad de vida, ansiedad o alguna dimensión que no pueda ser medida por los dos métodos anteriores. Todas las variables que sean relevantes para la investigación que nosotros tenemos deben ser medidas. ¿Cuántos sujetos se deben medir? Eso va siempre a estar determinado por un cálculo de tamaño muestral. ¿Cómo vamos a medir? Va a estar dado por la naturaleza de la variable, los instrumentos que nosotros tengamos,
o la tecnología que dispongamos para medir, y no todos van a poder medir. Por ejemplo, no todos tienen las mismas capacidades para dilucidar una característica, por lo tanto se va a pasar por un proceso de calibración o estandarización. Pero lo que sí es muy importante que las variables o las mediciones que nosotros tengamos sean confiables, es decir, que en la medida que se va repitiendo, se va haciendo sistemático una medición, ¿cierto? La característica no debe variar en el tiempo, que sea válida, es decir, que realmente mida lo que se quiera medir, aunque un resultado confiable no necesariamente sea válido, como vemos acá. Por ejemplo, en la primera lámina tenemos un resultado que es confiable, sistemáticamente arroja resultados similares, pero está alejado de lo que realmente se quiere medir, por lo tanto, no es válida. Acá existe gran dispersión, tanto en la confiabilidad como en la validez. Estas mediciones están siendo distintas en cada oportunidad que se están aplicando. Lo mismo ocurre acá. Pero en este caso nos damos cuenta que lo que se está midiendo o le está apuntando al blanco ocurre sistemáticamente o, aunque no sean iguales, ocurre con una frecuencia o con una distancia entre las observaciones que no es mayor y por lo tanto que nos hace confiar y validar el método de análisis. Lo que más se utiliza en ciencias biomédicas es el método 2, donde uno o varios evaluadores utilizan un instrumento para determinar una medida. Como ya les adelantaba, nosotros nos podemos asegurar de que todos midan de la misma forma, como a través de un proceso de estandarización, que eso se hace en la metodología. Mientras que asegurarse de que todos los evaluadores midan igual se utiliza a través de concordancia, o se realiza a través de la demostración de la concordancia, que es un método numérico. Así, nosotros podríamos, por ejemplo, demostrar la concordancia de investigadores o de las mediciones, ¿cierto? A través de la medición o de la metodología, ¿cierto? Que demuestra la concordancia. Para ello, en el portal yo les voy a dejar un archivo .do en el cual pueden revisar los métodos que se utilizan para concordancia y la base de datos adecuada para ello.